Bienvenidas y bienvenidos, alumnos de segundo año de educación secundaria. En este video estaremos realizando la tercera entrega de los temas denominados reinos indígenas antes de la conquista, el cual se desprende del aprendizaje. Conoce los grupos y señoríos indígenas que habitaban el actual territorio mexicano cuando llegaron los españoles, ¿de acuerdo? En los dos videos anteriores vimos las civilizaciones que se habían desarrollado en la costa del Golfo en el posclásico tardío, que serían los huaxtecos y totonacos, y en el video anterior vimos a los purépechas que se desarrollaron en Occidente y a los zapotecas y mixtecos que se habían desarrollado en el área de Oaxaca. Los purépechas no fueron conquistados y los zapotecas y mixtecas fueron conquistados por los mexicas, y algunos señoríos zapotecas sostuvieron alianzas con los mexicas. Pues bien, nos queda ver qué más había en el resto de Mesoamérica, y esta es el objetivo de este video. Pues bien, en esta sesión se abordarán los señoríos independientes localizados en el actual estado de Guerrero, Tlaxcala, Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Vamos a ver entonces cuáles fueron esas principales civilizaciones que se desarrollaron en esta región de Mesoamérica que acabamos de ver aquí. Las características de estos territorios es que no fueron conquistados por los mexicas. Por lo tanto son, como ya dijimos, señoríos independientes. Particularmente veremos a tres civilizaciones: los yopis o yopes de Guerrero, los tlaxcaltecas de Tlaxcala y los mayas del posclásico tardío que se establecieron en la península de Yucatán, el cual abarca los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, ¿de acuerdo? Pues entonces iniciemos con este análisis de estas tres civilizaciones mesoamericanas. Comencemos con los yopes o yopis. Los yopes o yopis fueron una cultura que se desarrolló en el actual estado de Guerrero, ¿sí? Se caracterizaron por ser guerreros sumamente fieros, ¿sí? Indómitos, o que no fueron conquistados por los mexicas, y que dentro de los pueblos de guerreros eran los que, digamos, eran más aventados, más aguerridos, ¿sí? Ellos no pudieron ser conquistados por los mexicas, y por eso se mantuvieron en un señorío independiente que se le denomina como Yopitzinco, ¿sí? En lugar de los yopis. El señorío independiente de este grupo se denominaba como Yopitzinco, y se asentaron en la actual zona arqueológica de Tehuacalco, ¿sí? Entonces, si vamos a Guerrero y visitamos la zona arqueológica de Tehuacalco, esa ciudad formaba parte del señorío de los yopis, de Yopitzinco. Existen pocas representaciones de los yopis o yopes, los cuales aparecen en el Códice Tudela, un códice que se elaboró ya en la época colonial, ¿sí? Donde podemos ver a un guerrero yope y la escena de un ajusticiamiento a una pareja de infieles, a los cuales se les arrancaba la nariz con la boca, ¿sí? Era, digamos, el sistema judicial que tenían los yopes. Si encontraban a un hombre y una mujer teniendo relaciones sexuales, pero ambos eran casados, o uno de ellos cometía infidelidad, tanto al hombre como a la mujer en primera instancia, el primer castigo que recibían, si es que lo volvían a hacer, si lo volvían a hacer era la muerte, ¿no? Pero antes de que se les diera la muerte, se les podía advertir. Y una forma de advertir de que ya no hicieran eso era a través de arrancándoles la nariz, ¿verdad? Y en esta escena de los yopes, del Códice Tudela, podemos ver como uno de estos yopes le arranca a la mujer y al hombre infieles la nariz con la boca. Ahorita lo vamos a ver. También el dios y también vamos a ver en este códice la representación de un guerrero yope, ¿sí? Que particularmente ellos utilizaban el arco y la flecha.
El dios principal de los Yope o de los Yopis era Xipetotec, el dios de la primavera, el cual los rituales relacionados con esta deidad tenían que ver con el desollamiento, es decir, quitarle la piel al sacrificado, ¿sí? Y esa piel ponérsela un representante de este dios o de esta divinidad, el cual andaba con la piel del desollado, es decir, se vestía con la piel del sacrificado. Esos eran los rituales principales que usaban los Yopis, pero también se compartían en otras partes de Mesoamérica. En el video anterior vimos una máscara de Xipetotec entre los purépechas, y también vimos un ornamento de oro de los mixtecas que también representa a Xipetotec, y los mexicas hacían un ritual en honor a Xipetotec, que era el sacrificio gladiatorio que se hacía en el Tlacaxipehualistli. Bueno, pues los Yopes también eran también tenían esta religión donde los dioses de varios dioses, o sea, era una religión politeísta, pero el principal de ellos era Xipetotec, ¿ok? Veamos algunas imágenes de estos Yopis. Primero ubiquémonos dónde se ubican. Primero veamos dónde se ubicaban los Yopis, se ubicaban en lo que es en la parte de Guerrero, ¿sí? Es la región de Yopitzinco, en lo que es actualmente Guerrero, fronteras con los purépechas, el segundo gran imperio de Mesoamérica y el gran imperio mexica, ¿ah? Entonces aquí se ubicaban los Yopis en el actual estado de Guerrero, y aquí vamos a ver estas imágenes del códice, donde vamos a ver cómo se tomaban a este hombre infiel, a hombre que había sido infiel, y pues le arrancaban la nariz con la boca, ¿ya? Ese era el ritual, bueno, más que ritual, era la costumbre, la justicia que se realizaba entre los Yopis. Este es un principal Yopi, ¿sí? Lo que habla de que existía dentro de la sociedad Yopi una estratificación social. Aquí estamos viendo a la mujer ya con la nariz arrancada, y los familiares de la mujer pues que le pedían perdón al Señor por los actos infieles de la mujer y de este hombre, ¿ok? Entonces al final de cuentas el que fue engañado pues fue este hombre, que por eso realiza esta práctica de ajusticiamiento, de arrancarles la nariz con la boca. Y aquí estamos viendo a un guerrero Yopi, ¿sí? Con su arco y con su flecha, ¿de acuerdo? Así era como se vestían, o bueno, andaban los Yopis en lo que es en Guerrero, ¿eh? Particularmente de aquí le llaman Yopi de Acapulco, entonces es probable que haya sido ahí su lugar de asentamiento. Y dijimos que los Yopis vivieron en Yopitzinco, y dentro de esta zona se encuentra la ciudad arqueológica de Tehuacalco en Guerrero, ¿vale? Estos son los restos de esta zona arqueológica que se encuentra actualmente en el estado de Guerrero. Estos serían a grandes rasgos los Yopis, o Yopes. Otro señorío independiente van a ser los tlaxcaltecas, los enemigos número 1 de los mexicas, los famosos tlaxcaltecas. Tlaxcala se conformaba por 4 señoríos a su vez, o 4 barrios grandes, o 4 gobiernos, ¿sí? 4 señoríos en uno solo que conformaban el señorío de Tlaxcala. Eran el señorío de Tepecticpac, el de Ocotelulco, Quiahuistlan, aquí me faltó una I, y el de Tizatlán. Eran 4 gobernantes principales que conformaban el llamado reino de Tlaxcala o el señorío de Tlaxcala. Eran grandes guerreros los tlaxcaltecas y lucharon para no ser sometidos por los mexicas. De vez en cuando los tlaxcaltecas y los mexicas organizaban guerras en donde la única intención era capturar el mayor número de prisioneros de guerra, ¿sí? Del ejército enemigo. En esta guerra no había una lucha para poder para conquistar otro pueblo, sino más bien demostrar el poder del ejército mexica o demostrar el poder del ejército tlaxcalteca, ¿de acuerdo? Entonces se enfrentaban estos dos ejércitos, y lo único que hacían era capturar
prisioneros de guerra del otro, ¿cómo se llama? Del ejército enemigo. A este tipo de guerras se les llamaba las guerras floridas, ¿sí? Su misión era obtener cautivos de guerra para sacrificarlos a sus dioses. Entonces los mexicas de ahí obtenían mayoritariamente a sus prisioneros de guerra para realizar sus fiestas de sacrificios humanos que realizaban a lo largo del año, y de igual manera los tlaxcaltecas también realizaban sacrificios humanos de soldados mexicas que habían capturado en estas guerras floridas. Como vivían bajo la constante amenaza de los mexicas, ¿sí?, los tlaxcaltecas decidieron unirse a los españoles cuando llegan estos en 1519, obteniendo beneficios de esa alianza durante la época colonial. Ya cuando se da el proceso de conquista, los únicos que tuvieron privilegios en Nueva España fueron los tlaxcaltecas. ¿Por qué? Por apoyar a los españoles, ¿ok? Pero ¿cómo vivían esos tlaxcaltecas durante la época prehispánica? Bueno, vamos a verlo a continuación. Como les dije, los tlaxcaltecas tenían 4 principales señoríos: Tepecticpac, Tizatlán, Quiahuixtlán y Ocotelulco, ¿de acuerdo? Este es el mapa entonces más o menos de donde se ubica el señorío de Tlaxcala, que curiosamente sigue siendo prácticamente la división territorial actual que tiene el estado de Tlaxcala, muy pequeñito, ¿verdad? Por eso se dice esta broma que está muy de moda, que se dice que Tlaxcala no existe, pues porque es un estado territorialmente muy pequeño, pero será muy pequeño, pero también es de los más antiguos que han existido aquí en nuestro país. Es decir, que desde la época prehispánica existe Tlaxcala, ¿de acuerdo? Bien, entonces Tlaxcala tenía 4 señoríos, cada uno con su tlatoani o gobernante, ¿verdad? Y cuando había algo que realizar, una guerra o defensa o algún tipo de situación que tuviera que ver con gobierno, se reunían los 4 principales, o sea, los 4 señores o los 4 gobernantes para resolver algún problema que surgiera dentro de esto del señorío de Tlaxcala, ¿sí? Un señorío independiente, dijimos. No fueron conquistados por los mexicas, ¿ok? Algunos dicen que no fueron conquistados por los mexicas porque de ahí los mexicas obtenían fácilmente sus cautivos de guerra. Se tendrá que indagar en más fuentes para definir por qué de cierta manera Tlaxcala se mantuvo libre durante el periodo prehispánico. Sí, no fueron conquistados por los mexicas, siempre se fueron asediados por los mexicas y siempre hubo como reconocimiento por parte de los dos. Tanto los tlaxcaltecas reconocían a los mexicas como los mexicas también reconocían a los tlaxcaltecas. De aquí de Tlaxcala también es donde va a surgir este guerrero importante llamado Tlahuicole, que va a ser uno de los guerreros más poderosos, por así decirlo, de la época del posclásico tardío, ya hacia el final antes de que llegaran los españoles. Tlahuicole era muy recordado por haber salido prácticamente ileso del ritual de sacrificio gladiatorio, ¿sí? Y por eso es que fue llamado por Moctezuma para realizar la campaña contra los purépechas, ¿ok? Entonces salió de aquí este señor, este guerrero importante salió de aquí, de Tlaxcala, ¿ok? Estos son los topónimos ya medio colonizados, o sea, ya de la época de la colonia, de lo que son estas regiones, de estos 4 pueblos que conforman Tlaxcala: Tizatlán, Tepecticpac, Quiahuixtlán y Ocotelulco, ¿ok? Y aquí estamos viendo una escena de la guerra, de la guerra de conquista, donde los tlaxcaltecas participan junto a los españoles, sí, contra los mexicas, Esta es una escena que se da en una de las calzadas de Templo Mayor, sí, de las calzadas de Tenochtitlan, perdón. Aquí se ve cómo hay españoles y tlaxcaltecas en las canoas. Aquí está Cortés y la Malinche, igual Malinche.
en lo que es en la escena en una de las escenas o batallas o guerra de la conquista. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que estamos mostrando aquí? Que los tlaxcaltecas, describieron todo lo que, todo el apoyo que hicieron a los españoles. Los tlaxcaltecas lo, dibujaron en un gran lienzo de tela que se llama lienzo de Tlaxcala, y ahí, los tlaxcaltecas describieron todo lo que hicieron para apoyar a los españoles. Por eso es que fueron ellos, los tlaxcaltecas, fueron premiados fueron premiados o tuvieron privilegios durante la época colonial, ¿de acuerdo? Entonces, en un principio, cuando llegaron los españoles, tuvieron enfrentamientos tlaxcaltecas contra los españoles. Uno de ellos fue Xicontecatl, lo vamos a ver después. Pero aquí la idea principal es que se entienda que Tlaxcala era un señorío independiente, tenía 4 barrios, ¿sí? Y eran los enemigos número 1 de los mexicas, y al momento de llegar los españoles aprovechan los españoles esa rivalidad entre tlaxcaltecas y mexicas, y por eso se unen los tlaxcaltecas a los españoles, ¿ok? Y ya estaríamos ya terminando con los señoríos mayas del posclásico tardío. Vamos a ver entonces cómo se llamaban estos señoríos, cuáles eran sus características y cuáles son los más famosos que conocemos en la actualidad. Pues bien, los mayas del posclásico tardío se organizaban en señoríos denominados como Cuchcabal, ¿sale? Era el nombre que usaban los mayas para definir señorío, ¿sí? El famoso Cuchcabal. De entre los cuales, ¿sí? Los Cuchcabales, dentro de los Cuchcabales o de esos territorios, habían otros pequeños ciudades o señoríos que se llamaban Batab, ¿ok? Los Cuchcabales eran gobernados por un Xalachwinic, era el nombre que recibía el gobernante, el señor, de estos Cuchcabales, ¿sí? Era el sistema de señoríos el que existía en la época del posclásico tardío, ¿sí? Era el gobernante supremo de este Cuchcabal. En la época, para el área maya, nunca existió como tal, al menos no se ha documentado hasta el momento, no se ha documentado un imperio maya, ¿sí? Aquí existían más que nada señoríos independientes que luchaban entre sí, o un Cuchcabal sometía a otros pequeños Cuchcabales, o un Cuchcabal tenía dentro de su territorio varios Batab, ¿verdad? Que podían ser ¿cómo decirlo? Les pagaban tributo al Xalachwinic, y habían dentro de esos Cuchcabales algunos Batab que eran independientes, ¿ok? Entonces era muy diferente la dinámica del área maya con la dinámica que hemos visto hasta el momento que existía en lo que es en el centro de Mesoamérica, ¿ok? Entonces, en los Batab gobernaban los Batalib, ¿sí? Que eran, digamos, los gobernantes locales de estos Batabs o de estas ciudades dentro de los Cuchcabales, ¿ok? Estos Batalib tenían que organizar dentro de estas ciudades, lo que es la recolección de tributos, y se enviaban estos tributos al Xalachwinic, ¿sí? Que era el principal jefe del Cuchcabal. ¿Vamos bien? Entonces ya desde esta época, bueno, de hecho desde el periodo clásico ya existía esta cuestión muy marcada de la división social, y pues ya dijimos que pues estaba la clase privilegiada con el Xalachwinic como principal gobernante, y dentro de los Cuchcabales estaban los Batab, o sea, las ciudades que conformaban a este gran territorio que es un Cuchcabal. Ahorita lo vamos a ver en mapa para que se entienda. Se han documentado hasta el momento la existencia de 16 Cuchcabales, ¿sí? Los cuales eran Axcanul, Axinchel, Sehpech, Canpech, que ese es el origen de Campeche, ¿verdad? Chactemal, que es el origen de Chetumal, Chacán, Chacanputum, Chiquinchel, Cocchoa, Cupul, Ecap. Ecap es muy famoso porque ese se encuentra en lo que es actualmente al norte de Quintana Roo,
y es donde se encuentra el Batab, el Batalif, que es el Batab, perdón, que es Tulum, que lo conocemos actualmente como Tulum, ahí en Quintana Roo. Jocaba, Jomun, Sotuta, Taces, los Totuxus y Guaymil. Estos son, digamos, los reinos o señoríos mayas que encuentran los españoles en 1519, ¿sí? Ya cuando están muy cerca de lo que es la península de Yucatán, se encontraba a unos cuantos millas náuticas, se encontraba la isla de Cuba, ¿sí? Ya para 1519 ya Cuba pertenecía a los españoles, como lo vamos a ver en videos posteriores, y es de hecho el primer encuentro entre europeos y mesoamericanos se da en esta zona del área maya. Entonces vamos a ver estos 16 cuchcabales, ¿sí? Como dijimos, en cada uno de estos territorios gobernaba un Xalach-Winik, y dentro de estos territorios existían Batabs, ¿verdad? Por ejemplo, Ecaf. Ecaf tenía el Batab Labcap, el Batab Ecaf, el Batab Cabo Catoche, el de Isla Mujeres, el Bacab de Cozumel, el de Polé, el del Chejá, el de Xcaret, el de Cobá y el de Samá, ¿verdad? Que actualmente lo conocemos como Tulum. Digamos, es el cuchcabal más activo en la historia, porque es aquí donde van a llegar los primeros españoles. Van a llegar dos particularmente, Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero, ¿ok? Van a llegar aquí tras un naufragio, y ellos van a vivir desde 1517 a 1519, desde 1511, perdón, a 1519 van a vivir aquí estos dos españoles. Y aquí uno de ellos se va a casar con una de las hijas de los mayas y va a tener los primeros mestizos de la región mesoamericana, ¿sí? Y el otro pues va a ser recogido por Cortés y va a funcionar como su intérprete, ¿sí? Esto lo vamos a ver ya cuando veamos la conquista. Entonces vean ustedes aquí, ¿sí? Estos son los principales pueblos, señoríos en el área maya, ¿sí? Entonces esos son los famosos cuchcabales, y cada uno de estos son los famosos Batab, ¿de acuerdo? Es así entonces como se componía la región del área maya. Y hasta allá todavía no llegaban los mexicas, ¿sí? Todavía no llegaban hasta el área de lo que es Yucatán. Probablemente con el tiempo puede ser que hubiesen llegado hasta allá, pero no hay hasta el momento una relación que haya entre el área maya y lo que es el imperio mexica, ¿ok? Los mayas de esta región se dedicaban a la guerra, sí, ya dijimos, era el posclásico, y al comercio. Y el comercio se realizaba a través de las costas, entre las que destaca la ciudad de Tulum, ¿sí? La cual se ubicaba dentro del cuchcabal de Cap, era un Batab, ¿verdad? En el actual estado de Quintana Roo. Entonces vemos aquí cómo el comercio era muy importante para los mayas de la costa de Quintana Roo, ¿sí? Era un comercio que se realizaba vía marítima. Se realizaba vía marítima. Aquí tenemos a Samá, o que es Tulum, y de aquí salían barcos, embarcaciones que salían a comerciar con otras ciudades mayas, incluso hasta llegando hasta Centroamérica. Ahí en Centroamérica, por cierto, se establecieron también los mayas cachiqueles y mayas quichés. Y en la parte de lo que hoy es Tabasco, los mayas chontales, ¿ok? Para que se entienda también estos señoríos independientes que forman parte del área maya, del posclásico tardío. Aquí tenemos entonces un ejemplo de estos mercados, ¿sí? Donde se comerciaban en las zonas costeras. Aquí un acercamiento a este mural, a esta representación, elaborada por la Revista de Arqueología Mexicana, ¿sí? Y finalmente estaríamos viendo, pues, la fotografía aérea de esta ciudad importante de la costa de Quintana Roo, que es Tulum, ¿sí? Esta ciudad entonces que fue un Batab dentro del cuchcabal de Ecaf, ¿sí? Entonces, eso es a grandes rasgos cómo se estaban conformando los señoríos independientes que no pudieron ser conquistados por los mexicas.
Y esto es a grandes rasgos lo que estamos viendo, lo que hemos visto a lo largo de estos 3 videos. La conformación de la Triple Alianza, ¿sí? Donde los mexicas entonces dominan a lo que son a totonacas en lo que es en la parte de Veracruz. Algunos señoríos huaxtecos también los mexicas derrotan aquí. En lo que es en la parte de lo que hoy es Hidalgo, Estado de México, Estado de Puebla, también habían señoríos otomíes, también fueron sometidos por los mexicas, ¿sí? Se encontraban dentro de la Xcantlatoloyan. Y también en lo que hoy es el Estado de México se encontraban otras etnias que aún siguen viviendo en la actualidad, que son los mazahuas y matlacincas. Sí, también fueron dominados estas regiones mazahuas y matlacincas de lo que hoy es el Estado de México, en la región por los mexicas en la región de lo que hoy es Estado de México, ¿sale? Todo esto entonces es la Xcantlatoloyan. Sí, se extendió hasta Guerrero, hasta la frontera con los Yopis, ya dijimos. Se extendió hacia lo que es la zona de Oaxaca, derrotando tomando algunos señoríos mixtecos y zapotecos, tomando alianzas con los de Tehuantepec, pero permaneciendo, por ejemplo, Tututepec como un señorío independiente de los mixtecos. Llegaron hasta la región del Soconusco, que hoy es Chiapas. Hasta allá llegaron los mexicas. Probablemente aquí se han de haber tenido este contacto mexica-maya, en la región del Soconusco, de donde obtenían cacao. Segundo gran imperio de Mesoamérica, Tzintzuntzan, sí, que es el imperio purépecha, con su capital principal que es Tzintzuntzan. Mexicas y purépechas se enfrentaron, pero siempre salieron derrotados los mexicas, ¿ok? Los tlaxcaltecas también se mantuvo como un señorío independiente dentro de la Xcantlatoloyan. También el señorío de Teotitlán se mantuvo independiente. Otro de por aquí que se llama Mestitlán. En occidente hubieron otros señoríos como Aztatlán, lo que hoy es Sinaloa y parte de Nayarit, Reino de Jalisco, Reino de Colima, la zona chichimeca de lo que es el norte de Mesoamérica y ya después la gran chichimeca en Aridoamérica. Y como ya dijimos, los mayas yucatecos que se conformaban en estos 16 cuchcabales, los mayas chontales de Tabasco, y acá en Centroamérica, Guatemala, los famosos cachiqueles y quichés, y un poco más al sur, los pipiles. Y así a grandes rasgos estaríamos viendo los reinos indígenas antes de la llegada de los españoles, es decir, los que se encontraron los españoles en 1519, ¿de acuerdo? Espero entonces haya sido de su agrado. Nos estamos viendo en el siguiente video. Hasta la próxima.